momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Diálogos ciudadanos en esta mañana. Gracias a señor Mariana y al invitado o invitada de este día jueves. Adelante, señor, y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes desde La Voz de Colomba. Les saludamos de parte del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, en nuestro programa semanal de Diálogos Ciudadanos. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito acerca de la gestión pública en Guatemala, qué aspectos innovadores pues se le puede incorporar a esta gestión para que sea más efectiva, para que ayude al ciudadano, tenga ese enfoque a beneficiar a la población, ¿verdad? Entonces, para esta ocasión nos acompaña la licenciada de Relaciones Internacionales Cintia Sandoval, quien también es magíster en Gestión Pública de Liderazgo y magíster en Planificación en Desarrollo, quien nos estará acompañando en esta ocasión con la temática Innovación en la Gestión Pública en Guatemala. Cintia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio y a ustedes como CIPREVICA y a ti, Mariana, por el espacio. Así que qué gusto compartir con ustedes. Perfecto, vamos a empezar con unas preguntas introductorias para que pues, todas las personas que nos están escuchando y que nos van a poder escuchar en la grabación que se sube a YouTube conozcan un poquito acerca del tema, ¿verdad? Entonces, Cintia, si nos pudieras comentar un poquito cómo funciona así en términos generales actualmente el Estado de Guatemala en términos de gestión pública. Bueno, comentarles primero que nada que la gestión pública se refiere al conjunto de acciones, ¿verdad? Y procesos que el aparato estatal realiza para lograr objetivos del gobierno y beneficiar a la población. Eso es en grandes rasgos, pero hay un enfoque principalmente de la gestión pública que busca la gestión por resultados, ¿verdad? Existe el lado burocrático del proceso, digamos, pero muchas veces se olvida que el Estado busca resolver necesidades de la población y por eso la gestión pública lo que busca es enfocar y dirigir nuevamente a los funcionarios públicos y a las instituciones a que recuerden que tienen que dar resultados. Es decir, que deben de estar medidos, deben de entregar resultados y por ende también rendirse a cuentas de lo que están planificando y lo que ejecutan cada año, ¿verdad? Este modelo pues busca reemplazar un modelo burocrático tradicional, como les decía, y bueno, esto lo que busca es que el Estado sea más eficiente, más eficaz, que pueda estar enfocado en satisfacer a la ciudadanía a través de la planificación, el presupuesto, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas. Entonces, uno cuando investiga o empieza a aprenderle la gestión pública, lo que busca es que se busca no solo encarnar la innovación, pero también fortalecer cómo la gestión pública puede fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos, pero también darle asistencia técnica a estos funcionarios para que puedan realmente ejecutar los procesos que tiene el Estado, ¿verdad? En cualquier institución tiene ciertos pasos para llevar a cabo cada tarea y a veces pues llegan a ser muy abrumantes y que muchas veces desde la ciudadanía también no comprendemos todos esos pasos que debe de seguir una persona internamente desde una institución para lograr alguna tarea, ¿verdad? Entonces, en breves resúmenes, veamos que la gestión pública en Guatemala pues ha tenido pues varios procesos, ¿verdad? Dentro de nuestro estado, pues se ha quedado muchas veces en los procesos burocráticos. Pues desde mi parte, desde el 2000
16 más o menos que estuve estudiando la gestión pública, veíamos cómo el Estado, pues siempre el Estado de Guatemala se ve como un gran elefante, ¿verdad? Un aparato que cuesta mover, como muchos a veces dicen, un gran dinosaurio, ¿verdad? Que cuesta empujarlo a la innovación. Sin embargo, pues durante estos últimos años, estos últimos 8 años, ya se ha visto pues un progreso, ¿verdad? De parte de los funcionarios que han ingresado al sistema, que renuevan, ¿verdad? Las formas de hacer las acciones, tomas de decisión y pues tratar de hacer innovaciones en procesos, digitalización, transparencia y pues prácticamente como dice una teoría de las relaciones internacionales, pues las instituciones somos personas y las personas somos los que marcamos qué tan eficiente y pues qué tantos logros logra una institución dar a la población. Entonces, creería que pues Guatemala pues no estamos tan atrás, pero sí creo que iremos como en un 60% de lo que busca la gestión pública por resultados llevar y abandonar un poco todo el proceso o el proceso de burocrático tradicional que pues tenemos como Estado, ¿verdad? Entonces, ahí podría decir un poquito como para iniciar la conversación. Perfecto, Cintia. Sí, justo pues estábamos viendo que considero yo que a veces la gestión pública, la administración pública en Guatemala tiene una perspectiva algo negativa de parte de la población, ¿verdad? Aparte de todos esos trámites burocráticos, la crítica a la efectividad, digamos, de estas instituciones. Y para seguir, digamos, con el tema de innovación, tú que has estado inmersa, digamos, en esas temáticas de gestión pública, no solamente en la teoría, sino que ya en gestión de desarrollo y proyectos como tal, dentro en el cual has podido pues, interactuar con esta administración pública, ¿por qué consideras que es necesario que en Guatemala se innove con la gestión pública? O sea, como qué mecanismos o qué elementos consideras tú que son necesarios. Bueno, yo la verdad es que he visto como el cambio, ¿verdad? Desde el proceso de cosas muy sencillas como la Ley de Acceso a la Información Pública que se creó en el 2008, que esto permite que pues uno ciudadano busque información y pueda las instituciones estar obligadas en menos de 3 días darte la información y ver la forma de resolverte. También tener esta transparencia, ver también los procesos como lo que hemos visto con la SAT, ¿verdad? El proceso de digitalizar y hacer un poquito más cercano a la población, el poder también nosotros pues ser tributarios, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos desincentivamos al ver que nuestras carreteras, las escuelas o el servicio de transporte público pues no llega a abastecer las necesidades que tenemos como población. Sin embargo, vemos que realmente si los impuestos son bien utilizados, se ven logros tangibles, ¿verdad? Y eso es lo que uno espera, tanto de la gestión pública como uno ciudadano del Estado, ¿verdad? Entonces vemos que realmente principalmente vemos la modernización administrativa, ¿verdad? El sistema de Guatecompras ha sido un sistema que ha permitido a uno como persona individual o empresa registrarse hasta al sistema y poder encontrar ahí todas las ofertas que tiene el Estado para compras o adquisición de servicios. Podría decir también la ventanilla ágil de registro mercantil. En mi caso, digamos, como ciudadana, si bien yo soy de relaciones internacionales, me atreví hace 2 años a crear una empresa y fue súper interesante ver la forma, cómo es este proceso de uno crear una empresa y que fuera súper ágil, que le permitieran a uno desde su municipio, en mi caso ya estoy viviendo en Antigua Guatemala desde hace 5 años, entonces viajar a la ciudad representa también como un reto, ¿verdad? Entonces, encontrar que esta ventanilla o este registro mercantil o el registro de las empresas permite funciones ágiles, eso es gestión pública, facilitarle la vida a cualquier ciudadano, cualquier proceso burocrático que pueda estar con el Estado, ¿verdad? Vemos el tema del presupuesto por resultados, el Ministerio de Finanzas ha hecho realmente un trabajo muy grande en poder realmente presentar que las instituciones
planifiquen su presupuesto y que puedan también empezar a ver cómo es que medir esas metas, ¿verdad? Hacerlo más medibles. Hemos visto también que el gobierno digital, con el acceso a la información pública, como les decía, en el 2008, y vemos procesos también de descentralización progresiva, darle este ejercicio de capacidades locales a generar proyectos de desarrollo. En este caso, pues yo puedo hablar con mucha propiedad de Antigua Guatemala, que es el municipio donde he estado, y que he visto cómo una municipalidad descentralizada con interés de poder hacer proyectos, pues puede ser de mucha ayuda como uno ciudadano al presentar proyectos, que tú sabes, Mariana, que a mí me tocó pues ejecutar un proyecto de Senacit, que eran fondos del Estado, en alianza con, pues ya decía, una ONG, que es la Red Nacional de Grupos Gestores, pero también tener apoyo de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Entonces, ver que la gestión pública permite que no solo crear pues las funciones de la institución o resolver como, que es decir, dar los servicios como el Ayuntamiento de Antigua, pero también recibir proyectos como los que yo planteé como ciudadana y poder aceptarlos y ejecutarlos de manera conjunta. Entonces, es interesante ver cómo la gestión pública permite no solo ampliar las tareas del Estado, sino también resolver necesidades o recibir propuestas de los ciudadanos para realmente ejecutar soluciones de la población. Entonces, diría que son los avances que uno puede ver tangibles en Guatemala de la gestión pública. Obviamente tenemos muchos retos más, como tener información realmente certera, que tuvimos un encuentro con CGPLAN y Senacit el mes pasado, y vimos que realmente había como una feria de innovaciones de gestión pública, y hablaban con CGPLAN que pues el tema de cómo sacar datos desde las comunidades y poder tener esta información que pueda decir cuánta desnutrición tenemos, etcéteramente, cuántas familias con jóvenes que están ya por graduarse y necesitan trabajo o necesitan becas o necesitan pasantías. Esa información que nos permite tomar decisiones a las empresas, a los ciudadanos, a las ONGs, a todos los individuos que estemos en el país con nuestros servicios o nuestros productos, podamos realmente pues abocarnos basado a datos reales, que eso ha sido como uno de los dolores, ¿verdad?, que tenemos en Guatemala, que los datos no son generados, ni son también digeridos, ni trabajados, ni elaborados de una forma que podamos decir, realmente Guatemala trabaja sus decisiones basadas a datos. Tristemente, realmente la información y la investigación no es una de nuestras matrices para hacer gestión pública y para hacer proyectos. Entonces creo que eso es una de nuestros talones de Aquiles, y esto lo hablaban en esta reunión, ¿verdad?, que se está tratando de generar pues datos y recolección de datos para poder realmente tener toma de decisiones correctas con todas las instituciones de gobierno. Y creo que eso pues para el 2025 creo que es un gran logro, porque pues ya estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de análisis de metadatos, estamos hablando de una conectividad más grande de lo que en algún momento en los 2000 soñamos, y creo que si no tenemos como Guatemala datos para tomar decisiones, nos estamos quedando atrás, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante. Perfecto, Cintia. Sí, justo creo que usted me comiste la siguiente pregunta, que era respecto a como qué avances habías visto tú, y justo mencionabas acerca de esta facilidad ahora, que esas ventanillas únicas, por ejemplo, las de para concretar o inscribir empresas, han facilitado bastante todo lo que es el procedimiento, ¿verdad? O sea, la ciudadanía pues ahora tiene como un poquito más cercano, más ágil los procesos, que siempre ayuda más en un país acá en Guatemala, que pues también ha sido como, o bueno, tiene muchas personas que se están dedicando últimamente al emprendimiento, ahora con respecto a todas estas remesas que están entrando en gran cantidad, y pues las personas están comenzando a emprender, a generar más lugares de trabajo. Entonces pues sí se ha visto como ese tipo de
de iniciativas que han mejorado la facilidad de comercio. También mencionabas un poco acerca de los datos abiertos. Esto es un tema que considero que ha estado bastante a la vanguardia acá en el país, que se ha aprovechado y pues es un tema que se puede seguir aprovechando bastante en términos de transparencia, de auditoría y ciudadana, ¿verdad? Entonces, justo esos son como unos buenos ejemplos acerca de cómo la innovación en la gestión pública puede beneficiar a las personas y como tal hacer mejor todo lo que son los trámites burocráticos y la gestión pública como tal. Creo que mencionaste un poquito, pero tal vez si nos puedes comentar un poquito más acerca de tu experiencia, que has podido ver, digamos, al momento de trabajar con esas instituciones, al momento de plantear esos proyectos que mencionabas, de cómo pues innovar en la gestión pública, respecto a ¿qué obstáculos consideras que enfrenta actualmente la institucionalidad guatemalteca para poder innovar más? Por ejemplo, hablamos también de términos de burocracia, de alguna resistencia al cambio que puede haber, términos de corrupción, por ejemplo. ¿Cómo ves tú este panorama? Bueno, en breve comentarles un poco de mi experiencia, ¿verdad? Realmente, pues yo estudié Relaciones Internacionales, como ustedes ya escucharon, tengo pues una maestría en Gestión Pública. Esto lo estudié estando y siendo funcionaria pública en Conred. Estuve 4 años en Conred viendo proyectos de cooperación internacional en una dirección que se llama Coordinación y pues fue interesante, realmente yo me metí a esa maestría para poder entender el Estado y poder realmente resolver pues tareas que yo tenía que hacer día al día y poder ver la forma de cómo facilitar y agilizar estas tareas, ¿verdad? Si bien temas como muy concretos como, miren, cómo puedo ingresar un oficio para solicitar una capacitación o cómo podemos solicitar que vayan a hacer alguna asistencia técnica o que vayan a revisar algún edificio que tiene algún daño estructural. Me tocaba ver casi 17 proyectos de la Unión Europea que estaban en todo el país y cada una de las organizaciones tratando de hacer gestiones internas a la institución para lograr los resultados del proyecto. Entonces era súper interesante. A mí me encantó esa experiencia porque realmente te das cuenta que la voluntad política de una persona, si no quería hacer su trabajo, truncaba el proceso de muchas personas y de muchas instituciones. Entonces, fue interesante para mí empezar a entender cómo la gestión pública desde mi función podía permitir que realmente los proyectos se ejecutaran. Y hasta el momento, pues tengo muy buenas recomendaciones y personas que me decían que al momento de que yo estuve en esa función, los proyectos se agilizaban bastante. Y algo interesante que podría decir que se innovó en ese entonces, me imagino que todavía se sigue haciendo, es que se hacía un comité interno entre las diferentes direcciones de la institución en ese momento de Conred, y lo que se hacía era presentar los proyectos y empezar a definir qué tareas iban para cada dirección y pues lograr ahí con esto pues solicitar, ¿verdad? El apoyo de los directores, de los técnicos, que cuando llegara alguna solicitud del proyecto pues se atendiera de forma pues bastante ágil, ¿verdad? Entonces, que desde esta visión, más o menos fue el 2017 al 2020, logré pues tener esa experiencia. Entonces, 2020 en adelante, pues cambio de contexto, me voy a la antigua Guatemala y empiezo a trabajar proyectos de emprendimiento con puede tener una persona en tiempo. Realmente vemos que al momento de cambio de gobierno o por un tema rota la persona, pues vemos que realmente esto debilita pues todo el proceso que se haya avanzado en trámites o en conocimiento. Por otro lado, es interesante ver el tema de los obstáculos que puedan haber en términos de meritocracia y resultados como corrupción o clientelismo. Es evidente, en algunos momentos nos hemos topado con estas situaciones y empezar a ver que se tienen que pues lograr hacer cambios, ¿verdad? Por otro lado, la débil planificación institucional. Muchas veces uno viene desde el sector privado o ONG con una planificación completa de todo un año y pues a veces las instituciones públicas pues todavía no tienen ese chip de planificar y poder empatar juntos la planificación o poder también tener
6 meses antes de que ocurra algo, ya planificado una situación para no estar corriendo a última hora 2 semanas antes, un mes antes, un día antes que se convocan a veces a reuniones o actividades. Entonces creo que realmente vemos debilidades en temas de planificación, que es importante para mecanismos de evaluación y sobre todo coordinación entre ministerios y entidades de gobierno. Y pues también vemos también una baja confianza ciudadana a lo público, y esto lo vemos realmente como el Latino Barómetro del 2023 decía que menos del 25% de los guatemaltecos confían en las instituciones públicas. Y esto es muy triste porque vemos la realidad de países europeos, nórdicos, y soñamos con esa visión de desarrollo, pero olvidamos que también los ciudadanos tenemos que confiar en lo público para que realmente pueda, y exigir a lo público para que realmente podamos tener estos beneficios que vemos en otros contextos fuera de latinoamericano, de cómo funciona lo público y cómo lo público puede ser muy eficaz, como los metros, o puede ser eficaz como el transporte público de Europa. Es algo increíble verlo desde nuestro contexto, ver que realmente sí se puede hacer y que no es algo que se está soñando y que es algo súper fuera del contexto, ¿verdad? Por otro lado, las brechas territoriales, que sí vemos como la ruralidad, donde carecen de recursos, de capacidades, que está centralizado todo en las ciudades de los departamentos, y vemos cómo las comunidades fuera de las ciudades, de los municipios, pues están más abandonadas, y realmente entender que la conectividad en carreteras, en transporte, en educación, que llegue hasta todos los rincones, permite un desarrollo mucho más accesible, y pensar en las empresas que deben también aportar hacia eso. Entonces creo que realmente tenemos muchos retos, pero que podemos realmente abordarlas de otra forma. Entonces, diría que tenemos varios retos que todavía hay forma para que todas las personas que tengan innovación puedan ingresar, pero que somos muy pocos los que nos atrevemos a cambiar ese chip. Como tú dices, Mariana, hay un miedo al cambio muy tangible en nuestra sociedad. Lo vimos en la pandemia, lo vimos con el tema de reciclaje. Nuestra sociedad se abruma y se asusta al cambio y creen que el cambio es negativo, y somos muy agresivos para el cambio. Entonces queremos regresar y quedarnos como en nuestra zona de confort, y creo que es importante empezar allá a entender que tenemos que salir de esta zona de confort lo más pronto posible, porque 20 años más adelante nosotros pues vamos a tener, qué sé yo, 50, 60 años, como ahora la población joven, y pues qué va a pasar con nuestros hijos, nietos, ¿verdad? ¿Qué Guatemala queremos entregar? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Así como lo hicieron nuestros padres. Y creo que ya tenemos que empezar a entender que nosotros como líderes jóvenes tenemos que ya empezar a empujar más ya este cambio de perspectiva y de quitarnos el miedo al cambio, que es principalmente creo que el reto que hemos tenido como población durante estos últimos 50, 100 años. Sí, perfecto, justo cabal, me hiciste recordar de pues todos los eventos que ha habido últimamente acá en Guatemala referente a los 40 años de democracia en el país, y eso también nos debe llevar a pensar, ¿verdad?, que qué más puede haber, no solamente quedarnos en el hecho de, bueno, sí existe ahora pues la democracia, el hecho de ahora están presentes esas instituciones. Ahorita ya se acercan pues elecciones de segundo nivel, próximamente año preelectoral, y todo esto nos debe llevar a pensar justo en qué buscamos, ¿verdad? O sea, como población, ya involucrarnos un poco más en la gestión pública, en crear estos proyectos de desarrollo comunitario, por ejemplo, que pueden ser posibles a través de las mismas instituciones. Nosotros podemos llevar, como tú lo has hecho, ¿verdad?, desde tu consultora, el hecho de llevar propuestas a instituciones gubernamentales para mejorar mecanismos que no solamente van a el hecho de, bueno, está el proyecto, crearlo y que ahí está y qué bonito, sino el hecho del propósito de que ayude a la población. Tú mencionabas justo el caso de Antigua Guatemala, que es donde te encuentras,
Y referente, bueno, allá en Antigua Guatemala se ha dado varios cambios, considero yo, desde esta última administración. De ahora, pues también se ha mencionado bastante lo que es la digitalización de los procesos administrativos, que ya se están como lo que mencionabas acerca de esta minería de datos que se está dando, que se están digitalizando procesos, hasta lo de la ventanilla única de comercio que mencionabas, igual ahora está lo digital. Entonces, también es ahora repensar y plantearnos que esa digitalización también conlleva el hecho de que hay que preparar a la población en habilidades de tecnología, ¿verdad? O sea, no puedes como innovar la gestión pública, digitalizarla por completo y es una población que apenas sabe leer y que ni siquiera tiene acceso en algunas comunidades a la tecnología o que el internet, más o menos a un teléfono inteligente. Entonces, eso es algo que pues, nos puede llevar a pensar en esta temática. Creo que ya mero nos vamos al corte comercial, entonces vamos a seguir dialogando al regresar acerca un poquito más de cómo ha sido tu experiencia, digamos, ya en la gestión de estos proyectos que has podido llevar a la administración pública. Nos hablabas un poquito acerca de estos proyectos que, bueno, tanto cuando tú estabas trabajando en la administración pública como ahora, pues desde la parte de hacer como este engranaje o este medio, digamos, en el cual también desde cooperación internacional, pues se realizan esos proyectos para mejorar mecanismos de gestión pública, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito más de eso al regresar, acerca también cómo estos proyectos de cooperación pues impactan en el día a día de las comunidades y las personas. Entonces nos vamos a la pausa y a regresar vamos a seguir ahondando un poquito más en el tema. Gracias, Cintia. Sí, buenísimo, gracias. Desde el programa de Diálogos Ciudadanos del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, el día de hoy estamos dialogando con la licenciada Cintia Sandoval acerca de la innovación en la gestión pública en Guatemala. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a seguir ahondando un poquito más en el tema referente a cómo estos proyectos que pues vienen desde cooperación, proyectos que se hacen desde las localidades, pueden apoyar a la gestión pública a que se hagan procesos más rápidos, a que se innove en términos de tecnología, a que pues la población tenga un acceso mejor a los mecanismos estatales para poder tener una participación mejor y más eficaz, digamos, en todo lo que es su trato con la administración pública. Para continuar, digamos, con la plática, te quería consultar, Cintia, ¿cuál consideras que es el papel de las municipalidades y los gobiernos locales para fomentar esos espacios de innovación social y económica dentro de la gestión pública? Sí, tal vez algo reclarificar, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles son los pasos, ¿verdad? Para innovar. No, digamos, ¿cuáles son como el papel de esos gobiernos y de las municipalidades en esos espacios? Uh-huh. Ya, claro. Bueno, creo que parte de las roles o tareas que deben de tener estas instituciones es primeramente tener planificado sus tareas y sus acciones. Creo que cada gestión municipal lleva una visión del por qué pues electoralmente llegaron al puesto, ¿verdad? Y muchas veces esta visión electoral cuando llegan al poder choca con la realidad de todas las tareas pendientes que se quedaron, todas las por hacer, y empieza a tambalear un poco la oferta electoral con las día a día, con las acciones que se tienen que seguir trabajando de las acciones concretas del municipio. En este caso me voy a centrar un poco en el municipio, puede ser la institución también, pero realmente vemos que uno de los retos es primero encontrar cierta serenidad y empezar a entender que las funciones de resultados pues no tienen que ser o lo electoral o la atención cotidiana del ciudadano, sino que ambas acciones tienen que estar tomadas en cuenta. Entonces, ya que estamos entrando a año electoral, es importante conocer, y creo yo que ha sido uno de los retos más grandes en la institución pública de Guatemala, que los funcionarios públicos que ingresan cada 4 años, muy pocos son de carrera.
Muy pocos saben de gestión pública y muy pocos saben de cómo funciona el Estado realmente o cómo funciona su institución. Qué pasos deben llevar y cómo innovar en estos contextos de burocracia tradicional, que es lo que vemos realmente, cómo romper con esas barreras, muchas veces que no son limitancias reales, son limitancias que las mismas personas se han puesto de no lo hagamos porque Contraloría de Cuentas nos va a auditar. Y creo que ese es mucho el miedo, ¿verdad? Que se tiene, o no firmo esta innovación porque tengo miedo de que me auditen y luego me vaya al bote, ¿verdad? Entonces, creo que esa estructura de burocracia tradicional, del miedo a innovar y saber respaldar por qué estamos innovando, es uno de los grandes retos de nuestra institución pública en general. Entonces, más allá de entender que hay retos internos, creería que es más desde las poblaciones que quieran sumarse a algún candidato o alguna estructura para llegar a gobierno. Les diría que su primera tarea es estudiar qué es gestión pública, cómo es la gestión pública y estudiar cuáles son los procesos burocráticos de su institución y no hacerlo hasta llegar al poder, porque eso es lo que mata nuestros gobiernos. Las personas se van capacitando en el ejercicio de la tarea, como a mí me pasó en el 2016, 17, pero es muy diferente el poder decir voy a tomar una maestría para poder estudiar y hacer mi función pública a alguien que realmente no quiere pues tomar ese reto de voy a estudiar para hacer bien mi trabajo, ¿verdad? Entonces, creería que entender que la función pública no es un privilegio y estar sentado ahí de 8 a 5 y ya cumplí con mi tarea, sino decir cada día estoy sirviendo a la población y lo tengo que hacer de la mejor forma. Entonces, entender que tiene que ser un reloj suizo el estar en la gestión pública. No es un privilegio estar en la gestión pública para que yo me siente y me acomode 5 años o 4 años, sino que realmente es cuando más tengo que entregar de mi profesionalidad, de mi ser, porque estoy en una institución en donde me están pagando por los impuestos de gente que está trabajando de día y de noche. Entonces, entender la raíz de por qué somos funcionarios públicos, tiene que recordar por qué no debo ser prepotente, por qué debo de responder a la ciudadanía, por qué debo de hacer un buen trabajo. Entonces, creería que la raíz está en que no sabemos qué es gestión pública y no sabemos ser funcionarios públicos al momento de llegar a las instituciones. Entonces, diría que ahí es la raíz, pero otros pueden decir que puede ser otra razón, pero para mí, a mi parecer, es eso. Perfecto, sí, justo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? El propósito de la innovación es agilizar procesos, beneficiar como al usuario en este caso, que es la población, ¿verdad? La ciudadanía. Y a partir de eso, digamos, viéndola ahora del otro lado, ¿cuál consideras tú que es como el rol de la ciudadanía en esos procesos de innovación? ¿En qué beneficiaría, digamos, a esos procesos de innovación pública que la ciudadanía se involucre más? Sí, yo creo que es un tema bien interesante, el tema de cómo los ciudadanos nos involucramos, algo que a mí me ha gustado muchísimo de pertenecer allá a la comunidad ciudadana de Antigua Guatemala, es que podemos llegar a ser considerados alegones, considerar que somos confrontativos, considerar que somos de mucho exigir, pero es interesante ver cómo una ciudadanía empoderada, con mucho amor a su terruño, que es algo que nos falta muchas veces, entender que tenemos que defender lo nuestro. Y si algo no se está haciendo bien, levantar la mano y expresarlo es un acto de una gran valentía. Pero muchas veces diría, hay un dicho que dice que el que es muy directo a veces no cae bien y también no es la forma más diplomática de decirlo, ¿verdad? Entonces, encontrar las formas y los medios para decirle a un funcionario público que tal vez la vía donde la está tomando no es la correcta, es un reto bastante fuerte porque entendemos que la visión del funcionario está abrumado de muchas solicitudes, de muchas quejas, y el venir todavía uno a sumarle una queja más al buzón de quejas es como a veces abrumante, ¿verdad? Entonces, entender que uno como ciudadano tiene mecanismos de protesta, sí, pero también
debemos de cambiar esta ciudadanía quejona, que solo se queja, a ser una ciudadanía propositiva, que realmente no lo hemos logrado hacer. Hemos logrado llegar al punto de ser ciudadanía que reclama, que exige, en cierta forma, porque no es toda, y nos quedamos en esa parte de solo evidenciar lo que está mal. Entonces creería que un paso más de evolución que tenemos que tener como ciudadanos es ser propositivos, no solo ser negativos en expresar la queja o la demanda, sino ya llevarla a la propuesta, que ese es un reto bastante grande por nuestra misma cultura, ¿verdad? Que estamos esperando a que yo ya dije que está mal y entonces estoy esperando que en un día, 2 días, una semana se arregle lo que yo dije que ya está mal, sin decir cómo arreglarlo, sin decir cómo es que yo lo arreglaría. Solo estoy esperando el que lo arregle, y si la solución no me gusta, sigo quejándome. Entonces, es interesante ver cómo nuestra visión desde el lado ciudadano, que la verdad es que para mí ha sido un reto, principalmente este año. Fue uno de los retos más grandes de poder convertir esta queja ciudadana a una propositiva, que creo que ese es el gran reto de los que nos podemos llamar innovadores en Guatemala, que realmente es esa transformación de mentalidad, de transformar la queja en resultados y en propuestas claras, que también es una realidad también que yo he visto. No sabemos hacer proyectos, no sabemos tener esa disciplina y concretar las acciones, y también dejar los egos, ¿verdad? Saber que ciertas cosas van a tener porque necesitamos apoyo de todos. Y algo interesante que acabo de venir de una experiencia muy interesante global, que decían que la Municipalidad de Viena quería juntar a diferentes personas de todo el mundo porque se dieron cuenta que no pueden cambiar el cambio climático solos, necesitan ayuda de todos. Y eso refiere que necesito un innovador emprendedor de Mozambique que viaje a Viena a hablar de su innovación, que alguien de Centroamérica viaje a hablar de su innovación y aprender de todos esos. Entonces, entender esa visión de que no podemos hacerlo solos y que nuestro egoísmo de institución no puede prevalecer todo el tiempo, sino en algún momento tenemos que bajar cabeza y decir, denme ideas, porque no sé cómo hacer. Entonces, entender que ese proceso también involucra ciudadanía, institución y muchos sectores más: sector privado, sector industria, sector cooperación internacional, nacional, bueno, de todos, ¿verdad? Entonces, no podemos tomar el caballo blanco y decir solo nosotros lo hicimos, ¿verdad? Y tener mucha gente que atrás lo logró hacer, porque hay alguien que está atrás luchando, ¿verdad? Como un Quijote. Súper, sí, creo que justo cabal, te estabas acercando un poco a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es referente a cómo dentro, digamos, de lo que hemos estado dialogando de la innovación en la gestión pública, no solamente es pues tema de instituciones gubernamentales, ¿verdad? No solamente es de, como tú decías, ¿verdad? Hay un problema y miren ustedes qué hacen, cómo lo solucionan, porque ustedes son gobierno y ustedes son los que tienen que darme la respuesta, sino que es un trabajo en que tiene que ser un trabajo en red, ¿verdad? O sea, sí, la ciudadanía demanda, posiciona temáticas, pero también hay espacios para que presenten iniciativas. Mencionabas justo también todo el tema de cooperación internacional. Pues Guatemala es un país que recibe bastante cooperación, en mayor o menor medida, pues dependiendo la coyuntura. Ahora vemos que a raíz de pues todo la nueva tendencia de política exterior de Estados Unidos, por ejemplo, ha cambiado un poco la dinámica de cooperación. Vemos ahora que se está dirigiendo la cooperación a otro tipo de temas. El medio ambiente, por ejemplo, es un tema que ahora está llamando bastante la atención por obvias razones. Entonces, vemos que estos sectores de cooperación también se ven involucrados dentro de esta innovación en la gestión pública. Dentro de tu experiencia, igual trabajando con ese tema de cooperación, ¿qué nos podrías comentar digamos, de la importancia de mezclar, de tener ese trabajo interinstitucional? Digamos, también, por ejemplo, el sector privado, ¿verdad? Las empresas, cómo es que juegan un papel dentro de el proceso de innovación pública, la cooperación, un poquito más como ese trabajo multiactor.
Sí, perfecto. Creería que realmente la cooperación pues tiene sus líneas de cooperación y entender que pues no podemos cambiarlas, sino que ajustarlas, ¿verdad? De cierta forma a poder pues si tenemos el proyecto que está ingresando de ese tema, ver la forma de cómo poder también dirigirlo un poco a la necesidad más latente, ¿verdad? Algo que he estado como reflexionando estos días es que nuestras poblaciones siguen batallando por tener algo en la mesa para comer, por tener algo de educación, por necesidades muy básicas, agua, salud, higiene, pues transporte, medios de vida realmente. Entonces, ¿cómo llegar a innovar y salir de ese trecho tan grande? Porque si no tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, ¿cómo vamos a empezar a hacer cambios tan tangibles y hablar de innovación, verdad? Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como país, lograr sacar la brecha en general de esta escasez o necesidad que tenemos de la población y cambiar brechas grandes a innovar y cambiar estos procesos, ¿verdad? Entonces, tenemos población joven que se está graduando, tenemos a niñez que está viviendo en contextos de escasez y de estrés, ¿verdad? De no tener recursos. Y en términos generales, nuestro Guatemala tiene como varias aristas, ¿verdad? Desde la visión pues más comunitaria, en donde se puede ver latente por qué se trabajan estas necesidades básicas, y hasta las comunidades un poco más desarrolladas, en donde exigen más innovación. Entonces son dos polos de ciudadanía, y creería que la cooperación internacional, los proyectos pues son súper bienvenidos, y también cada aporte tiene que contar. Y algo que yo quisiera tal vez agregar es que como integrantes de ONGs o ciudadanía que es beneficiaria de la cooperación, tenemos que empezar a también nosotros fiscalizar, ¿verdad? Que los proyectos que vengan se estén ejecutando bien en los fondos, ¿verdad? Porque hay mucha cooperación que se ejecuta tristemente mal y que las poblaciones beneficiarias no ven ese resultado. Entonces, si bien somos un país que llama mucho la atención, que vende proyectos para ONG y para cooperación internacional, por la necesidad que tenemos, por nuestro contexto en general, tenemos que empezar a entender que no podemos vivir como asistencialistamente de la cooperación todo el tiempo, que cada proyecto cuente y que haga realmente un impacto real. Eso es lo que realmente ha sido como mi visión desde hace unos 5 años, de que cada proyecto cuente y que cada quetzal o cada dólar que se invierta en un proyecto realmente se vea algo tangible. Y creo que eso a veces se olvida de la cooperación. La cooperación está súper contenta de pagarle sueldos grandes a todo su personal y olvida el por qué se presentó ese proyecto y por qué se recibió ese fondo. Entonces, recordar que la cooperación internacional para nosotros es un gran brazo, pero tenemos que hacer que rinda, ¿verdad? Y que la cooperación no es eterna. Entonces, los años que esté la cooperación con nosotros, hacerla que cuente. Y creo que eso es lo que es uno de nuestros retos también como ciudadanía, como ejecutores de proyectos, como empresas, como sector en general, como Guatemala, lograr que la cooperación que entra al país cuente cada centavo, cada dólar, cada euro y cada quetzal. Perfecto, sí, justo creo que esa es una de las críticas que han salido bastante latentes acerca del tema de cooperación acá en el país, de que realmente a veces la cooperación no se contextualiza lo suficiente y lo necesario a los contextos del país, ¿verdad? Realmente a veces traen proyectos que fueron exitosos en otros lados y piensan que acá pues también lo puede ser y pues necesitan un proceso de adaptación y contextualización que no siempre se les da, ¿verdad? Y ahí es donde igual pues desde sociedad civil organizada se puede apoyar, digamos, a estos mecanismos, que realmente se contextualice, que responda a las necesidades reales de la población, que sean proyectos sostenibles. Realmente hay mucho que se puede hacer, ¿verdad? Desde estos proyectos que pueden beneficiar a las comunidades y que junto con eso se pueda amarrar procesos gubernamentales de gestión pública que pues pueden ser más efectivos y eficientes. Ya para terminar, algo que sea como consultarte es acerca de qué pasos concretos consideras que deberían de tomarse en Guatemala
para construir una cultura de innovación que beneficie tanto al Estado, digamos, todo lo que es la parte gubernamental, como a las comunidades. Bueno, yo diría que hay pues diferentes formas de llegar a la innovación, ¿verdad? Pero principalmente diría que entender que tenemos que ver, primero, para hacer una cultura es de años, ¿verdad? De trabajo constante y de motivar y que sea intencional el proceso. Entonces, diría que el primer paso es, primeramente, darle las necesidades básicas a nuestra población, que uno para innovar, si bien uno innova cuando está en crisis, uno puede generar ciertas innovaciones y ser más creativo al momento de tener un entorno que lo permita. Entonces, si yo no estoy pensando en que tengo hambre, si no estoy pensando en que mi contexto está sucio, que está que con mucho ruido, sino que me genere paz y me genere creatividad y que realmente me inspire, ahí yo soy innovador. Entonces, tratar de entender que en todos los espacios, ya sea escuelas, calles, parques, empresas, en general el país te tiene que inspirar innovación para que tú puedas ser innovador. Entonces, yo en un cuarto con oscuro, con suciedad, con mal olor, haciendo que la gente tenga hambre, no voy a hacer que un emprendedor sea innovador, que sea creativo. Puede ser que de la versión más recóndita han salido grandes ideas, del estrés, de la crisis, pero no voy a mantener a mi emprendedor todo el tiempo ahí porque ahí es innovador, ¿no? No es correcto. Tengo que hacer que los entornos realmente sean creativos. Entonces, primeramente, pensar en el humano, pensar en la visión humana. Segundo, crear espacios que promuevan la creatividad y la innovación. Eso quiere decir que tenga, como les decía, espacios correctos como calles, ciudades, escuelas, que mi propio país no sea un basurero, que los ríos no sean basurero. Eso también limita, ¿verdad? Que uno realmente diga, wow, se le pueden ocurrir a uno mil formas de cómo arreglar el país. De hecho, conocí a una chica de Brasil que creó un filtro que puede eliminar la suciedad de los ríos contaminados. Y yo dije, wow, puedo traerla aquí, ya se va a hacer millonaria porque el río Motagua, ¿cuántos kilómetros necesita de ese filtro, verdad? Pero entender que podemos ser creativos bajo un entorno y sobre un contexto guiado. Es decir, que nuestra familia nos dé ciertos valores, ciertos principios, cierta educación, que en el colegio nos fomenten a ser innovadores, ser creativos, es la parte educativa, y luego que las universidades, que es algo que acabo de aprender, es que las universidades son clave, ¿verdad? Porque son los centros de investigación, o como en este caso CIPREVICA, ¿verdad? Que es el Centro de Investigación para la Prevención de Violencia. Los centros de investigación deberían ser la clave para innovaciones. Pero lo que está pasando al revés es que está saliendo la innovación de alguien fuera de la investigación y luego se tiene que meter los datos, se le tiene que ajustar todas las medidas de investigación para que esa innovación realmente salga a la luz, porque si no, no es innovación como creativa, digamos, no sé cómo decirlo, como empírica, ¿verdad? No es una investigación realmente trazada y medida y con todo el proceso de validación de una hipótesis que lleva a una investigación. Entonces, entender que llevemos que pasar ese proceso, y para realmente tenemos que entender que hay procesos como la modernización, la apertura de cooperación, las capacidades de gestión y conocimiento, y que tenemos desafíos estructurales, eso sí, pero que podamos realmente entender las fortalezas o las oportunidades de hacer laboratorios de innovación, metodologías ágiles de diseño, espacios de creatividad, programas que incentiven y reconozcan tanto al ciudadano como a los funcionarios públicos de innovar, que eso yo me sentí muy, muy halagada, y agradecer ahí el espacio que me dieron, porque pues Ejeplan y Senacid me reconocieron como ciudadana innovadora, y creo que eso le fomenta a uno, realmente uno se da cuenta que son muy pocas personas las que están queriendo innovar en la gestión pública o queriendo innovar en general, y esos espacios ayudan mucho a pues empezar
a que uno también sea pilar y luz para otras personas para decirle usted puede, sueñe en grande, ¿verdad? Y por último, realmente saber que tenemos que tener una gestión del conocimiento institucional, documentar, ver experiencias de éxito y olvidarnos del proceso, o va a ser difícil, pero el proceso de cada 4 años cambiar la página y todo lo que hizo el gobierno anterior no funcionó y ahora destruyámoslo y volvámoslo a hacer como nosotros creemos, sino que rescatar todo lo positivo que hayan dejado las otras gestiones y no ser cambiantes todos los años. Entonces, creería que ahí están los pasos. Creo que fue una pregunta difícil, pero realmente diría que por ahí sería mi respuesta. Nada, gracias, Cintia. La verdad es que considero que nos dejas con bastantes ideas también acerca de cómo podemos involucrarnos, de un panorama bastante importante el que nos plantea el hecho de la posibilidad de innovar, no solamente, pues vemos usualmente que tal vez cuando pensamos en innovación pensamos mucho o solo en el lado comercial, por ejemplo, pero algo que se puede hacer también desde la innovación en la gestión pública es algo que va a beneficiar desde la persona más en la comunidad más recóndita de Guatemala hasta las personas en la capital, entonces es algo que puede beneficiar como tal la innovación en la gestión pública. Te agradecemos bastante desde CIPREVICA por aceptar la invitación, pues ahí siempre están las puertas abiertas. Agradecemos bastante también a Radio La Voz de Colomba por el espacio y pues desde el programa de Diálogos Ciudadanos nos vamos a seguir escuchando cada jueves como siempre. Les agradecemos a las personas que nos han estado escuchando hoy y vamos a estar notificando igual por redes y todo lo demás, las demás programas que se vienen. Entonces, muchísimas gracias, Cintia. A ustedes muchas gracias, a CIPREVICA y a La Voz de Colomba por este espacio. Un gusto conocerlos y compartir un poco de mi experiencia y aprender también de este proceso y esperamos que muchas personas más sean innovadoras para la gestión pública y que pues puedan animarse realmente a salir de esta zona de confort y crear soluciones para el cambio realmente del país que lo necesita con muchísimas ganas. Perfecto, muchísimas gracias. Feliz día.